Evangelio de hoy, martes 18 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes. Y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas. Y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros. Porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este pasaje, se dirige a la multitud. Y a sus discípulos con una advertencia clara. Sobre los escribas y fariseos. Él no cuestiona la enseñanza que proviene de la ley de Moisés. Pero sí denuncia con firmeza la incoherencia de aquellos que ocupan la cátedra de Moisés. Esta incoherencia se convierte en un obstáculo para la verdadera relación con Dios. Pues impone cargas pesadas sobre los demás sin que quienes las exigen las cumplan. Es una realidad que podemos observar incluso en nuestros días. La tentación de imponer exigencias sin asumir el compromiso personal de vivirlas. El problema no es la ley en sí, sino la manera en que los fariseos la presentan. Su modo de vivir la fe. Es más una cuestión de apariencia que de transformación del corazón. Jesús critica su hipocresía. Porque muestra una imagen de rectitud. Mientras sus corazones permanecen cerrados a la verdadera conversión. Esta advertencia nos lleva a preguntarnos si nuestra fe es auténtica o si, en ocasiones, caemos en la misma actitud de aparente santidad sin realmente vivirla. Jesús denuncia a los fariseos porque buscan reconocimiento y honor. Les gusta ser llamados maestros. Y ocupar los primeros lugares en las sinagogas y en los banquetes. Este deseo de reconocimiento los aleja del propósito fundamental de la vida espiritual. El servicio desinteresado. La enseñanza de Jesús es radicalmente diferente. Él nos dice que el mayor entre nosotros debe ser el servidor de todos. Recordándonos que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el estatus o el poder, sino por la humildad y la entrega. Esta enseñanza nos confronta con una realidad humana profunda. Todos queremos ser reconocidos, valorados y respetados. No es malo recibir reconocimiento. Pero cuando la búsqueda de prestigio se convierte en el centro de nuestra vida, nos alejamos del verdadero sentido del Evangelio. Jesús nos invita a encontrar nuestra identidad y valor no en los títulos o en la admiración de los demás, sino en el amor y servicio a los hermanos. Es interesante notar cómo Jesús insiste en que no llamemos a nadie maestro o padre, en el sentido de autoridad suprema en la fe. Porque el único maestro es Cristo y el único padre es Dios.
Esto no significa que no debamos tener guías espirituales o líderes en la iglesia, sino que debemos recordar que toda autoridad debe ejercerse con humildad y espíritu de servicio. Quien enseña la palabra de Dios debe hacerlo con la conciencia de que no es dueño de la verdad, sino solo un servidor de la verdad divina. Los fariseos creían que su autoridad les daba derecho a imponerse sobre los demás. Jesús, en cambio, nos muestra que el verdadero líder es el que se pone al servicio de los demás, el que está dispuesto a lavar los pies a sus hermanos, el que no busca honores sino que se entrega con amor. En la comunidad cristiana, la autoridad no es para dominar, sino para acompañar y guiar con humildad y compasión. La hipocresía que Jesús denuncia en los fariseos sigue presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. A veces, en nuestras comunidades, encontramos personas que se preocupan más por las apariencias que por vivir el Evangelio con autenticidad. Podemos caer en la tentación de juzgar a los demás, sin mirar primero nuestra propia vida, de exigir comportamientos que nosotros mismos no estamos dispuestos a asumir. El Evangelio nos llama a la coherencia. No podemos predicar el amor y vivir con resentimiento, hablar de generosidad y ser egoístas, proclamar la paz y fomentar la discordia. Jesús nos pide que seamos sinceros en nuestra relación con Dios, que no nos conformemos con una fe superficial, sino que busquemos una transformación profunda del corazón. Muchas veces, la religión puede convertirse en un ritual vacío, si no está acompañada de una verdadera conversión. Los fariseos cumplían con todas las normas externas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos viviendo nuestra fe como una relación viva con Dios? ¿O simplemente cumpliendo con reglas sin sentido? El mensaje de Jesús es una invitación a la humildad. Nos recuerda que nadie es más grande que los demás, que todos somos hermanos, y que el único que tiene verdadera autoridad es Dios. En un mundo donde se valora tanto el poder y el estatus, el Evangelio nos propone un camino diferente. El camino del servicio, la sencillez y la entrega. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de humildad. Siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se hizo siervo. Se humilló hasta la cruz. Nos muestra que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la capacidad de amar sin medida. Si queremos seguirlo, debemos estar dispuestos a renunciar al orgullo y abrazar la humildad. Cuando vivimos con humildad, encontramos una paz que el mundo no puede dar. No necesitamos la aprobación constante de los demás, porque sabemos que nuestro valor está en Dios. No vivimos para impresionar a los demás, sino para amar y servir. La humildad nos libera del peso de las apariencias y nos permite vivir con autenticidad y alegría. A veces, el orgullo nos impide reconocer nuestros errores y pedir perdón. Nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado, que necesitamos cambiar. Pero la humildad nos abre a la gracia de Dios. Nos ayuda a crecer y a mejorar cada día. Solo un corazón humilde es capaz de recibir la misericordia de Dios y de compartirla con los demás. Jesús nos dice que quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Esta es una de las paradojas del Evangelio. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Mientras el mundo busca poder y reconocimiento,
Jesús nos invita a buscar el servicio y la humildad. Ser cristiano no significa buscar ser el primero, sino estar dispuesto a ser el último si es necesario. Significa renunciar al deseo de grandeza y abrazar la pequeñez. Significa vivir no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. La humildad no es debilidad, es fortaleza. Solo quien es humilde puede amar verdaderamente, porque no está preocupado por sí mismo, sino por el bien del otro. Solo quien es humilde puede perdonar, porque sabe que él mismo ha sido perdonado. Solo quien es humilde puede vivir con paz, porque no está atado a la necesidad de reconocimiento. Cada día tenemos la oportunidad de practicar la humildad, en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que aceptamos las correcciones, en nuestra disposición a servir sin esperar nada a cambio. La humildad no es solo una virtud. Es una forma de vida que nos acerca a Dios y nos hace más humanos. El llamado a la humildad que Jesús nos hace en este Evangelio es un desafío para nuestra vida cotidiana. En un mundo que nos impulsa constantemente a sobresalir, a ser reconocidos y a demostrar nuestro valor a través de títulos, posesiones o influencias, Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza no radica en lo que poseemos, o en cómo nos ven los demás, sino en la autenticidad con la que servimos y nos entregamos a los demás. Es fácil caer realmente en la trampa del orgullo y la autosuficiencia, creyendo que el éxito y la aprobación externa son los verdaderos signos de una vida plena. Pero Jesús nos propone un camino distinto. Un camino que, aunque pueda parecer difícil, es el único que nos llena de paz y propósito. Muchas veces nos cuesta aceptar esta invitación de Jesús, porque la humildad va en contra de nuestra naturaleza herida por el pecado. Desde pequeños, el mundo nos enseña que debemos competir, que debemos demostrar que somos los mejores, que debemos luchar por estar por encima de los demás. Sin embargo, el Evangelio nos enseña a desaprender estos valores superficiales y a adoptar la mentalidad del reino, donde los más grandes no son los que se imponen, sino los que se hacen pequeños para servir. Esta conversión no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de entrega, de renuncia a nuestro ego y de apertura a la gracia de Dios. Cuando observamos la vida de los santos, nos damos cuenta de que los más grandes entre ellos fueron precisamente los más humildes. San Francisco de Asís, por ejemplo, renunció a su riqueza y posición social para vivir como un pobre, sirviendo a los enfermos y desamparados. Santa Teresa de Calcuta encontró su grandeza en atender a los más pobres de entre los pobres. Ellos comprendieron que la verdadera felicidad no está en acumular poder, sino en darse cuenta por amor a los demás. Sus vidas nos enseñan que la humildad no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas, porque es el camino que nos hace verdaderamente libres. La humildad nos libera de la esclavitud del que dirán. Cuando buscamos constantemente la aprobación de los demás, nos convertimos en prisioneros de sus opiniones. Vivimos con miedo a fallar, a engañar, a no cumplir con las expectativas que el mundo nos impone. Sin embargo, cuando vivimos con humildad, nos damos cuenta de que nuestro verdadero valor no depende de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que somos ante Dios. Esto nos da una paz interior que nada ni nadie nos puede arrebatar.
Jesús nos advierte contra la hipocresía de los fariseos, quienes buscaban ser vistos y honrados por los demás, pero en su interior estaban vacíos. Este mensaje sigue siendo actual, porque muchas veces podemos caer en la tentación de vivir una fe de apariencias, preocupándonos más por cómo nos ven los demás que por nuestra relación real con Dios. Podemos ser cristianos de misa dominical, pero con un corazón frío, que no ama, que no perdona, que no se deja transformar por el Evangelio. Jesús nos llama a la coherencia, a vivir nuestra fe con autenticidad, y no como un mero ritual externo. El fariseísmo no es algo del pasado. Sigue presente en nuestra vida cuando juzgamos a los demás sin examinar nuestro propio corazón. Es fácil señalar las faltas de los demás y sentirnos superiores. Pero el verdadero discípulo de Cristo es aquel que, en lugar de juzgar, se esfuerza por convertirse cada día. La humildad nos lleva a reconocernos pecadores y necesitados de la misericordia de Dios. Nos ayuda a comprender que no somos mejores que nadie, que todos estamos en camino y que, en lugar de condenar, debemos ayudar a los demás a crecer en el amor de Dios. Jesús nos enseña que la autoridad no es para imponerse sobre los demás, sino para servir. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad vemos el abuso de poder? Personas que utilizan su posición para oprimir a otros, que buscan privilegios en lugar de servir. En el reino de Dios, la verdadera autoridad se ejerce con humildad, con ternura, con espíritu de servicio. Por eso, si en algún momento tenemos la responsabilidad de liderar, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo o en la iglesia, debemos recordar que la única forma legítima de ejercer la autoridad es a través del servicio desinteresado. La humildad nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios. A veces nos aferramos a nuestras capacidades, a nuestras posesiones, a nuestros logros, creyendo que son mérito exclusivamente nuestro. Pero cuando comprendemos que todo lo que somos y tenemos es gracia de Dios, nuestro corazón se llena de gratitud en lugar de orgullo. En lugar de creernos autosuficientes, aprendemos a depender de Dios y a confiar en su providencia. Jesús nos dice que el mayor entre nosotros debe ser el servidor de todos. Esto nos desafía a replantearnos nuestra manera de vivir. ¿Nos esforzamos por servir a los demás? ¿O solo buscamos nuestro propio beneficio? ¿Estamos dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio? La grandeza en el reino de Dios no se mide por cuántos nos sirven, sino por cuánto servimos a nosotros. Cada día tenemos oportunidades para vivir este llamado en lo concreto. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. El orgullo nos separa de Dios y de los demás. Cuando creemos que no necesitamos a nadie, nos cerramos al amor y a la comunión. La humildad, en cambio, nos abre al encuentro. Nos ayuda a reconocer que necesitamos a los demás, que no somos autosuficientes. Nos permite recibir ayuda sin sentirnos menos. Nos hace capaces de pedir perdón sin miedo. Nos da la libertad de ser auténticos sin pretender ser lo que no somos. Jesús es el modelo supremo de humildad. Siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se hizo hombre, vivió entre nosotros, y se humilló hasta la muerte en cruz. Su vida entera fue un acto de entrega, de amor sin medida.
Nos mostró que la verdadera grandeza está en dar la vida por los demás. Nos llama a seguir su ejemplo. A vivir con un corazón desprendido, generoso. Dispuesto a amar sin condiciones. La humildad nos lleva a vivir con alegría. Cuando dejamos de preocuparnos por nuestra imagen. Cuando no nos aferramos a nuestro orgullo. Cuando nos entregamos con amor. Experimentamos una paz profunda. No necesitamos impresionar a nadie. No vivimos para el reconocimiento, sino para amar y servir. Y en ese servicio encontramos la verdadera felicidad. La que el mundo no puede dar. El Evangelio de hoy nos invita a revisar nuestra vida a la luz de la enseñanza de Jesús. ¿Estamos viviendo con humildad? ¿O seguimos atrapados en la búsqueda de prestigio y reconocimiento? Nos preocupamos más por las apariencias que por la verdad de nuestro corazón. Es una invitación a convertirnos, a volver a Dios con sinceridad, a pedirle que transforme nuestro corazón, para que podamos vivir con autenticidad y amor. Que el Señor nos conceda la gracia de la humildad, para que no busquemos nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Que nos ayude a ser servidores fieles, a amar sin medida, a entregarnos sin esperar nada a cambio. Y que recordemos siempre que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se hace el más pequeño. El que vive para servir, el que ama sin condiciones. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.